Bueno, muchas gracias. Es un honor tener aquí a un amigo mío, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y ha hecho un trabajo fantástico. Es un hombre muy poderoso en su país, pero también es muy querido. Yo quiero a Víctor y la gente que lo conoce también lo quiere. Ha dirigido un país realmente excelente y no tiene crimen, no tiene problemas como algunos países, aunque probablemente tenga un par de cosas que yo no conozco. Tal vez eso prefiero no saberlo. Pero es una persona muy especial. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de comercio. Vamos a hablar un poco de Rusia y Ucrania. Hablaremos sobre energía y precios de la energía. En Estados Unidos actualmente tenemos un nivel de energía bastante bajo. Estamos perforando, nena, perforando, así lo llamamos, pero los costes energéticos son muy bajos. Nuestros costes generales son muy bajos. Y acabo de ver que Walmart publicó un comunicado anoche. Lo han hecho durante muchos años, que este año el Día de Acción de Gracias costará un 25% menos que el Día de Acción de Gracias del año pasado bajo el dormilón Joe Biden. Así que esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Un 25% menos en acción de gracias. Y creo que ese es un muy buen gráfico. Incluyen todo lo que necesitas para el Día de Acción de Gracias. Así que este año es un 25% menos que el año pasado. Y eso es cierto. Eso es emblemático del resto de los precios. Los precios de la energía están mucho más bajos que el año pasado. La inflación es casi inexistente. Tenemos la inflación en un número muy bajo, mientras que Biden, como sabes, tiene la peor inflación en la historia de nuestro país. Así que lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un cierre, como probablemente sabes, porque los demócratas se han ido. Están locos, pero no les importa si dañan al país. Pero lo hemos aprobado 14 veces, lo hemos aprobado. Hemos aprobado la reapertura 14 veces y ellos siguen rechazándolo y supongo que tal vez lo harán de nuevo. Veamos qué pasa. Quieren que ocurran muchas cosas malas para nuestro país. No vamos a dar 1.500 millones de dólares a personas que entraron ilegalmente a nuestro país. No lo vamos a hacer para personas que vinieron de prisiones, vinieron de instituciones mentales y son traficantes de drogas. Quieren darles atención médica, 1.500 millones de dólares. Y tampoco vamos a hacer otras cosas que ellos están pidiendo. Así que solo quiero dar la bienvenida a esta muy buena persona. Lo conozco muy bien, es una buena persona y es un gran líder y es querido en su país. Y Víctor, ¿te gustaría decir unas palabras? Muchas gracias, presidente. Gracias. Antes que nada, permítame decir que muchas gracias por la invitación. Es bueno verlo, presidente, de regreso en la Casa Blanca. Y es bueno volver después de 6 años, en fin, volver a verlo aquí. Sí, ¿Cómo nos reunimos la última vez? La razón por la que estamos aquí es para abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Estados Unidos y Hungría, básicamente porque durante la administración demócrata todo se arruinó. Así que después de su salida, presidente, básicamente todo se rompió, se arruinó, se canceló, se hizo mucho daño por parte de la administración anterior. En los últimos 10 meses, presidente, lo que usted ha hecho, estamos muy agradecidos por ello. Usted restauró el antiguo nivel de la relación. Usted mejoró la relación bilateral. Usted reparó lo que la administración anterior hizo mal. Así que ahora estamos en una posición bastante buena para abrir un nuevo capítulo, digamos una edad de oro entre Estados Unidos y Hungría. Y tenemos muchas propuestas para hoy: cooperación económica, cooperación militar y cooperación política. Y el tema principal, probablemente, presidente, usted sabe que somos vecinos de Ucrania, que está en guerra. Es el tema más importante para nosotros y nos gustaría conversar con usted sobre cómo podemos contribuir para ayudarle en sus esfuerzos de paz. y has acogido a muchos ucranianos que necesitaban tu ayuda y has acogido a muchos de ellos en tu país y todo el mundo lo agradece. Muchas gracias. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, Disculpa, ¿sería posible que me ayudes, por favor? Te lo agradecería mucho. Gracias, señor presidente. Señor, Orbán ha solicitado una exención en lo que respecta al petróleo procedente de Rusia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y puedo preguntarle al señor Orbán una pregunta respecto a ese mismo tema. por supuesto.
Lo estamos analizando porque es muy difícil para él obtener el petróleo y el gas de otras zonas. Como sabes, ellos no tienen la ventaja de tener mar. Es un gran país. Es un país grande, pero no tienen mar, no tienen puertos y por eso tienen un problema difícil. Por cierto, hay otro país que tiene ese mismo problema, pero cuando miras lo que ha pasado con Europa, muchos de esos países no tienen esos problemas y compran mucho petróleo y gas a Rusia. Y como saben, eso me preocupa mucho porque nosotros los estamos ayudando y ellos van y compran petróleo y gas a Rusia. Así que esa pregunta podría hacerse quizá de manera más precisa si se hablara de muchos países europeos, no necesariamente de Hungría, porque Hungría está en una posición diferente. Pero muchos países europeos están comprando petróleo y gas a Rusia y lo han hecho durante años. Y yo digo, ¿de qué se trata eso? Correcto. Gracias. Así que ese será uno de los temas, señor. Sí, explicar claramente cuáles serían las consecuencias para el pueblo húngaro y para la economía húngara de no obtener petróleo y gas de Rusia, porque nosotros somos abastecidos por oleoducto. El oleoducto no es un tema ideológico ni político, es una realidad física, porque no tenemos puerto, tal como el presidente les explicó. Así que negociaremos sobre ese punto. De todos modos, es vital para nosotros. Señor Orbán, hay dos oleoductos, según entiendo. Hay un oleoducto desde Ucrania y hay un oleoducto desde Croacia. Hay un oleoducto desde Croacia. Según tengo entendido, el oleoducto desde Croacia puede cubrir todas las necesidades energéticas de Hungría. Entonces, ¿por qué necesitarían una exención si ese es el caso? Así que cuando discutimos ese tema, deben separar el gas y el petróleo. En cuanto al tema del gas, que es muy importante para nosotros, el 90% de los hogares húngaros dependen de un sistema de calefacción basado en gas. Así que solo tenemos un oleoducto que suministra gas a Hungría, que es el principal oleoducto, el turco. Lo que recibimos de Croacia es un gasoducto suplementario de muy pequeño volumen. Bien, eso es gas. El petróleo es otro asunto. Así que el petróleo llega por el oleoducto Druzhba, que es el principal suministro, y luego está el croata, que es el secundario y suplementario. Nos gustaría convencer al gobierno croata de ampliarlo y hacer posible que entregue más. Bajo estas circunstancias, no puede ser el oleoducto principal, solo es suplementario. Pero más adelante, con algunas inversiones importantes, podría servir mejor a los intereses de Hungría. Sí, adelante, por favor. Gracias. Muchas personas ven esta reunión no solo un encuentro, sino como un símbolo que representa algo importante, transmitiendo un significado especial o un valor que es reconocido por las personas. Excelente, realmente, muy bueno, de verdad, realmente impresionante. ¿Eres de Hungría? Ya lo sabía. Lo cierto es que es un gran líder y es respetado en todas partes. No necesariamente es del agrado de algunos líderes, pero ya sabes, esos líderes han demostrado estar equivocados. Si miras su postura sobre la inmigración y otras cosas, ya sabes, si miras a Europa, han cometido errores tremendos en materia de inmigración. Eso realmente les está perjudicando mucho. Él no ha cometido un error en cuanto a inmigración, así que es respetado por todos y es apreciado por algunos. Y puedo decirte que yo lo aprecio y respeto, soy doble. Me gusta y lo respeto. Y así es como se está dirigiendo Hungría. Están siendo dirigidos correctamente. Y por eso va a tener mucho éxito en las próximas elecciones. Señor, presidente, con su permiso, tengo un comentario sobre este tema, si me lo permite. eso, El lenguaje es importante porque la terminología anglosajona es diferente de la europea, así que usar categorías puede crear algunos malentendidos. Así que me gustaría ser lo más claro posible. Somos el único gobierno en Europa que se considera a sí mismo como un gobierno cristiano moderno. Todos los demás gobiernos en Europa son básicamente gobiernos liberales de izquierda. Así que intentamos hacer algo desde 2010 que es diferente de lo que hacen los demás, incluso a nivel filosófico y también a nivel práctico, como acaba de describir el presidente, como la migración. Así que somos una especie de isla especial de diferencia en un océano liberal en Europa y nos consideramos un gobierno cristiano moderno.
Esa es la categoría adecuada para describir lo que estamos haciendo. A ambos, a ambos, a ambos de. Simplemente a ambos, a ambos, a ambos de. Estamos hablando, pero informaremos sobre eso más adelante. Reuniones con Putin. Estábamos hablando de eso con Víctor. Él entiende a Putin y lo conoce muy bien. Y siento que, quiero decir, te dejaré decir lo que piensas, pero creo que Víctor siente que vamos a lograr que esa guerra termine en un futuro no muy lejano. Víctor, ¿quieres hablar sobre eso? Estoy firmemente convencido. Así que la pregunta es si nosotros, los occidentales, estamos unidos o no. El problema es que el presidente tiene enormes esfuerzos de paz, que son simplemente espléndidos. Muy positivo para el continente europeo y para todos los pueblos de Europa. Pero al mismo tiempo no estamos unidos porque Bruselas y los europeos tienen un enfoque diferente de la guerra. Así pues, el único gobierno pacifista es el de Estados Unidos y, en cualquier caso, el de la pequeña Hungría en Europa. Los demás gobiernos prefieren continuar la guerra porque muchos de ellos piensan que Ucrania puede ganar en el frente, lo cual es un malentendido de la situación. Es un tema complicado, lo discutiremos. No solicita solo 2 minutos para responder a su pregunta, sino una conferencia de 1 hora. Lo siento, no puedo continuar más. A ustedes dos, por favor. Entonces dirías que Ucrania no puede ganar esa guerra. ¿Sabes? Los milagros existen. Sí, así es. Señor, Presidente, usted puede traerme más. Gracias. ¿Cuál es su mensaje a la UE? Porque Hungría y la UE quieren Imponer sus políticas de guerra a Hungría suavemente. ¿Cuál es su mensaje? bueno, creo que deberían respetar a Hungría y respetar mucho, mucho a este líder porque ha tenido razón en el tema de la inmigración. Miren lo que ha pasado en Europa con la inmigración. Tienen gente inundando Europa por todas partes y eso la está perjudicando. Las tasas de criminalidad están muy altas. Están ocurriendo muchas cosas malas. Sus tasas de criminalidad son muy bajas. Son las mismas de siempre, que es muy poca delincuencia porque él lo ha mantenido como debe ser. Europa, quiero decir, no quiero entrar en países individuales. Todos son amigos míos, todos. Como sabes, en la OTAN votaron para pasar del 2% al 5% y ya sabes, nadie pensó que eso fuera posible. Y tuvimos casi, salvo España, un voto unánime. No creo que lo respetan mucho. No están de acuerdo con él, pero en realidad, en el fondo, creo que probablemente sí están de acuerdo. Él tenía razón sobre la inmigración. Ellos estaban equivocados. Están inundando Europa con personas de todo el mundo y Europa se está convirtiendo en un lugar diferente. Y les digo a los líderes todo el tiempo, será mejor que paren o ya no tendrán Europa. Es algo muy peligroso lo que están haciendo. Por favor, ¿puedo hacer una reflexión sobre eso? Entonces, sobre el tema de la migración, solo para aclarar, en Hungría el número de migración ilegal es así, 0, 0, porque tenemos un sistema absolutamente claro. Si alguien quiere venir a Hungría, primero debe solicitarlo. Si se le da el permiso, puede entrar. Nadie puede pisar el territorio de Hungría sin tener un permiso de las autoridades húngaras. Esa es la regulación. Simple y funciona bien. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Estamos bajo sanciones financieras de la Unión Europea porque no dejamos que los migrantes ilegales entren a Hungría ni tampoco a la Unión Europea. Así que tenemos que pagar, solo para que lo sepan, tenemos que pagar todos los días 1 millón de euros como castigo al presupuesto brasileño porque detuvimos a los migrantes. Este es el mundo absurdo en el que vivimos ahora en Europa. Señor, presidente para ambos, adelante por favor. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Me gustaría preguntar qué piensan, qué creen después de esta reunión. Tal vez puedan tener, o la Unión Europea tendrá otra opinión sobre, ya saben, solo por esta sanción, otra opinión sobre Hungría, por la inmigración y por este tipo de política que no es tan estricta como la que dirige la Unión Europea. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿de dónde eres? Soy de Hungría. Está bien. De hecho, tengo esa conversación con ellos y los respeto y me caen bien. Saben, todos son amigos míos. Creo que prácticamente todos los líderes en Europa son amigos míos. Nos llevamos muy bien.
han hecho todo lo que les he pedido que hagan, la OTAN, etcétera. Lo único que siguen haciendo es comprar petróleo de Rusia. Eso no es muy bueno. Pero les dije que deberían respetar a este hombre. También pueden aprender de Víctor. Víctor ha tenido una postura muy firme, más que nada, sobre la inmigración o incluso la inmigración ilegal. Literalmente no ha aceptado a nadie a lo largo de los años. Piensen en lo mucho mejores que serían estos países si no tuvieran la enorme criminalidad que ha llegado con la inmigración. La gente simplemente está fluyendo hacia Europa. Tienen que detenerlo. Y no solo detenerlo, tienen que revertirlo. Tienen que sacarlos. Nosotros lo hemos hecho aquí. Ahora no tenemos a nadie entrando. Las fronteras están cerradas. Aceptamos personas, pero las aceptamos legalmente. Pero lo hemos hecho con mucha firmeza y estamos sacando a cientos de miles, millones de personas. Teníamos de los 20 millones de personas, 25 millones, nadie sabe ni siquiera cuál es el número. Nunca lo supieron. Biden no tenía idea. Él no estaba, no tenía idea. No creo que él tuviera idea de lo que estaba pasando porque no era partidario de fronteras abiertas. Pero teníamos fronteras abiertas y entraron millones de personas y venían de cárceles, venían de instituciones mentales, venían como traficantes de drogas. Tuvimos 11.888 asesinos. La mitad de ellos cometió más de un asesinato. Estamos sacándolos a todos. Los estamos sacando. Él no tiene ese problema. Pero Europa sí tiene ese problema. Otras partes de Europa tienen ese problema. Así que, ya sabes, no se los digo todo el tiempo, yo defiendo a Víctor Orbán. No mucha gente lo hace porque en muchos casos le tienen envidia. Desearían haber hecho lo que él hizo. No tendrían problemas si hubieran hecho lo que él hizo. Y yo tengo un corazón más grande que cualquiera. Pero ya sabes, han destruido algunos de esos países. Algunos de esos países no tenían delincuencia hace 10 años y ahora tienen bastante. Y diría que no sé nada sobre sus índices de delincuencia, pero me imagino que son muy bajos. No demasiado alto, ¿verdad? No, realmente es muy bajo. Tenía un presentimiento, para ser honesto. Claro, por favor, sin problema. No. Solo una aclaración. No estoy aquí para pedirle al presidente Trump que gestione mis conflictos ni nuestros conflictos con la Unión Europea. Este es nuestro asunto, así que lo resolveremos nosotros. Lo que necesitamos es una edad de oro, abrir una edad de oro en la relación entre Estados Unidos y Hungría. Esa es la mayor ayuda que podemos recibir de los Estados Unidos y probablemente de Europa también, en parte. Así que dentro de la Unión Europea gestionaremos todos nuestros asuntos. La persona más humilde posible, ¿sí? Pero soy el primer ministro con más años de servicio en Europa. Sobreviví a todos los primeros ministros que nos atacaron. Y estoy seguro de que sobreviviremos también los próximos años. Así lograremos gestionar nuestros conflictos con éxito. Señor presidente, tenemos una pregunta para usted, señor presidente. Una pregunta para el primer ministro. Hablando de Europa, el mes pasado usted dijo que no retiraría a Estados Unidos tropas de Europa, pero unas semanas después, el Pentágono anunció que había decidido retirar un número significativo de tropas de Rumanía. Entonces, ¿ha cambiado de opinión o el Pentágono ignoró su garantía? No, ellos no ignoran nada de lo que digo. Lo que sí hacen es que realizamos cambios, nos movemos. Es el mismo número, el número total, pero movemos a la gente del lugar. Me caen bien los rumanos. Creo que son gente estupenda. Y Pete, quizá quieras sugerir algo en este momento, por favor. Por supuesto. No había nada. Coordinado con la Casa Blanca, todo forma parte de la visión que tenemos de Europa y seguirán habiendo tropas en Rumanía, pero hay algunos cambios en cómo rotamos y cuántos rotamos. Y la relación con Rumanía es muy buena, ¿verdad? Es muy buena y hemos coordinado todo esto con el secretario general Ruta en toda Yukon, con todos nuestros aliados. Todos fueron notificados con antelación. La relación con Rumanía es muy buena. La relación con Europa es muy buena. No estoy de acuerdo con lo que Europa está teniendo que hacer respecto a la inmigración, pero estoy de acuerdo con ellos en muchos otros temas. Acabamos de firmar el mayor acuerdo comercial jamás hecho con Europa. 950,000 millones de dólares. Pudimos hacerlo gracias a los aranceles. Fue un acuerdo que fue bueno, muy bueno, pero antes teníamos un acuerdo muy injusto. Nos trataron muy mal antes de que yo llegara al cargo, pero acabamos de firmarlo
Es el mayor acuerdo comercial jamás firmado, así que tenemos una relación muy buena con Europa, sí. ¿Cuál es la principal disputa con los rusos que impide la cumbre de Budapest con Putin? La disputa básica es que simplemente no quieren detenerse todavía y creo que lo harán. Creo que eso le ha pasado una gran factura a Rusia, una gran factura para ambos países, obviamente, pero ha pasado una gran factura. Están perdiendo 7.000 soldados por semana. Eso es una gran pérdida. Y entre los dos, divididos, ya sabes, con Rusia perdiendo más soldados en realidad, pero ambos están perdiendo mucha gente. Y eso es lo principal para mí, no es económico, no es dinero. De hecho, no gastamos nada de dinero. Se lo enviamos a la OTAN, ellos nos pagan por misiles, ejército y todo. Nosotros no lo hacemos, no es cuestión de dinero, lo fue con Biden. Él gastó 350.000 millones de dólares, no obtuvo nada a cambio. La guerra nunca habría ocurrido. Si yo hubiera sido presidente, la guerra nunca habría ocurrido. Creo que estarías de acuerdo con eso. Esta guerra nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente. Qué estúpido que haya sucedido. Pero sí sucedió. Heredé la guerra y creo que vamos a lograr terminarla. En un futuro no muy lejano. Señor presidente, Entonces, no cabe duda de que si en aquel momento el presidente de Estados Unidos hubiera sido Donald Trump, no habría habido guerra entre Ucrania y Rusia. Eso está claro. Pero de lo que estamos hablando aquí es de algo más que eso, porque sin la presión proveniente del gobierno de Estados Unidos, me refiero a 2022. Los europeos no habrían adoptado la postura tan dura que tienen hoy respecto a la guerra. Recuerde que los grandes países de Europa se negaron a involucrarse más allá de enviar, ya sabe, ayuda humanitaria. Así que la presión proveniente de Estados Unidos fue para que Europa adoptara una postura más a favor de la guerra. Así que ese es el hecho histórico, de todos modos. Así que tenemos que restaurar algo que fue destruido y creado desde aquí. Y esa es la razón por la que lo entiendo perfectamente. La dedicación del presidente ahora para hacer todo lo posible por detener la guerra, porque eso no sería tan profundo sin la presión previa del gobierno desde aquí. Así que la razón por la que estoy aquí es para ser tan útil como pueda y contribuir a los esfuerzos de paz del presidente, porque fue un error enorme lo que hicimos, me refiero al mundo occidental hace varios años, y tenemos que detenerlo y asumir la responsabilidad. de hecho, Biden impulsó que esa guerra ocurriera. Bueno, si puedes creerlo, nadie puede creerlo, pero es una de esas cosas. Y ahora mira lo que ha pasado, mira lo que le ha pasado a Ucrania. Es un país mucho más pequeño, mucha gente ha muerto. Si lo miras, es un mundo completamente diferente allá. Y Rusia tampoco se ha beneficiado mucho de esa guerra. Han perdido una cantidad tremenda de soldados y personas. Y sabes, mira, esa guerra debería haber durado una semana. No sé por qué ha tomado tanto tiempo. Esto ya lleva 4 años. Debería haber sido una semana. Debería haber terminado, pero nunca habría empezado. Nunca debía haber empezado. Y habría resuelto el problema sin renunciar a nada. Ucrania habría permanecido igual. Así que se cometieron errores tremendos mucho antes de que yo llegara. Heredé ese desastre y lo estamos solucionando junto con las 8 guerras que ya hemos terminado, señor. Presidente, señor presidente, estimado señor, presidente, señor, presidente, señor. ¿Qué interés tenemos en cultivar mejores relaciones con el líder de la UE o no? Y creo que puedo hacer ambas cosas. No hay razón para que no pueda. Me llevo bien con los países europeos. Sigue en la Unión Europea, es simple. Sí. Y por cierto, es miembro, supongo que al corriente de sus obligaciones, aunque lo sancionan de vez en cuando. Pero es un miembro al corriente de la Unión Europea, así que es un miembro. Forma parte de ella. Pero me llevo muy bien con él y me entiendo muy bien con él. Estoy mucho más de acuerdo con él en inmigración que en otros temas, pero también coincido con muchas cosas de Europa en las que él también está de acuerdo. Pero tenía una diferencia, diría que principalmente en inmigración más que en cualquier otra cosa, y resulta que creo que tenía razón porque toda su esencia ha cambiado. Es decir, si vas a algunos de esos países, son irreconocibles ahora por lo que han hecho. Y Hungría es muy reconocible. Sí, señora, señor. Presidente. Sí, señor presidente. ¿Habrá aún este año una reunión pacífica en Budapest? ¿Qué opinas? ¿Te refieres a una reunión con el presidente Putin? ¿Te refieres a Hungría? Bueno, me gustaría que fuera en Hungría, en Budapest.
Esa reunión resultó que no quise hacerla porque no creí que fuera a suceder nada significativo. Pero si la hacemos, me gustaría que fuera en Budapest. Sí, estaría bien. Señor presidente, usted ha dicho muchas veces que apoyar a Víctor Orbán. ¿Por qué es importante ganar las próximas elecciones, por ejemplo, para Estados Unidos, Hungría y también Europa? ¿Por qué es importante? Bueno, no conozco a su oponente. No sé si ya tiene un oponente. Supongo que en algún momento lo tendrá. Sabes, siempre tenemos oponentes, ¿verdad? No es un gran oponente, pero lo apoyaré. Ha hecho un trabajo fantástico. Hemos tenido una gran relación. Estados Unidos, mira, teníamos un país que no tenía líder. Tenía una firma automática ilegal, totalmente ilegal. Y eso está saliendo a la luz cada vez con más fuerza, pero no teníamos un líder en Estados Unidos. Quiero decir, Hungría, por ejemplo, no tenía relación con Estados Unidos, aunque hacemos, ya sabes, miles de millones de dólares en comercio con Hungría. Hungría es un país grande económicamente. Hacemos, ya sabes, miles de millones de dólares en comercio con Hungría. ¿Por qué renunciarían a eso? Y renunciaron a tantas otras cosas. Mira, lo entregaron todo. Este país estaba mal administrado. Creo que si no hubiera ganado la elección, puede que no tuviéramos un país, si quieres saber la verdad, no un país reconocible, pero nuestra relación fue inmediatamente buena en cuanto gané la elección, porque Víctor es una de las personas más respetadas y tuvimos una gran relación con Hungría y la tenemos de nuevo. Esa fue fácil. Sí, ¿lo hace? ¿Usted y el primer ministro Orbán están de acuerdo en las formas de presionar al presidente Putin para que se siente a negociar y ponga fin a la guerra? Creo que estamos de acuerdo en que la guerra va a terminar. A veces la gente tiene que pelear un poco más, pero creo que estamos de acuerdo en que la guerra terminará en un futuro no muy lejano. ¿Quieres hablar de eso, Víctor? Tengo ideas para el presidente. Señor primer ministro, usted mencionó la comida de Acción de Gracias de Walmart. Es más barata, pero también contiene menos, lo que significa que aunque pagues menos, podrías recibir una cantidad menor o un envase más pequeño en comparación con otras opciones similares. Pues no he oído eso, me lo estás diciendo. ¿Con quién estás? ¿Con quién está? Estoy aquí con NBC News, señor. Noticias falsas. NBC. Eres una noticia falsa. NBC se ha ido a pique junto con la mayoría de las demás. Ahora tienen una mejor percepción de nuestro país, excepto por el cierre del gobierno que fue causado por los demócratas y que ellos mismos podrían terminar rápidamente. Se sienten mucho mejor. Tenemos más empleos. Acabamos de batir un récord en empleos. Sabes que tenemos más inversión en nuestro país que cualquier otro país en la historia. En este momento estamos por encima de los 18 billones de dólares y tal vez lleguemos a 20 o 21 billones para cuando termine mi primer año. Y no ha habido ningún país, ni siquiera China, ningún país en el mundo que haya hecho algo siquiera cercano a esa cifra. Tu amigo Biden, por ejemplo, en 4 años fue menos de 1 billón. Nosotros estaremos en 21 billones en un año. Así que no hay ningún país que siquiera se acerque a eso y nuestro país será el hazmerreír en todo el mundo. Tenemos más empleos, tenemos más potencial que cualquier otro país y francamente ahora mismo somos el país más atractivo. Víctor me dijo antes, somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo. Piénsalo. Tendremos 21 billones de dólares invertidos. Tenemos plantas automotrices regresando en masa. Tenemos la inteligencia artificial regresando en masa. Estamos superando a China en inteligencia artificial por mucho. Estamos superando a todos en todas las categorías. No hay ninguna categoría en la que estemos en segundo lugar. Así que acabo de escuchar ayer que Walmart dijo que el Día de Acción de Gracias fue 25% más caro, 25% más caro bajo Biden. Eso es un gran número para mí, porque Walmart es respetado. Quiero decir, Walmart es Walmart y ya sabes, ellos te dan los precios. Así que eso significaría que toda la serie de precios y costos, ya sabes, los comestibles y todo lo demás, fue una estafa. Fue una estafa. La asequibilidad, como la llaman, fue una estafa de los demócratas. Los demócratas son buenos en algunas cosas, hacer trampa en las elecciones y engañar a la gente con hechos que son ciertos. Fue el 25%.
Walmart lo anunció hace apenas 2 días. Este año, celebrar el Día de Acción de Gracias será un 25% más barato que el año pasado bajo el mandato del dormilón Joe Biden. Dilo. Dijiste que la asequibilidad es un trabajo Y no querías hablar, simplemente en ese momento. acerca de Asequibilidad. Hablo de ello. ¿Cuándo no quise hablar de ello? Hablo de ello todo el tiempo. Somos mucho mejores que Biden y todos ellos. Ahora, solo para que lo entiendas, ¿recuerdas que la administración de Biden tuvo la inflación más alta en 48 años? Pero la mayoría de la gente dice que es la más alta jamás registrada. ¿Lo recuerdas? Correcto. ¿Lo recuerdas? ¿Tuvieron la inflación más alta en 48 años? ¿Lo hicieron? Solo respóndeme la pregunta. Tú sabes la respuesta. La respuesta es sí. Tuvieron la peor inflación en 48 años. Nosotros casi no tenemos inflación. Ahora estamos en un 2% y tal vez lleguemos a un 1%. En realidad siempre quieres mantenerte por encima del 1%. Quieres un poquito de inflación. No estamos en un número perfecto. Ellos estaban en el nivel más alto de la historia registrada, ¿de acuerdo? Y cuando hablas de asequibilidad, ese solo hecho. Ahora hablemos del segundo tema más importante después de la inflación, la energía. Vamos a tener gasolina a $2. Vamos a estar aproximadamente en $2, comparado con que ahora estamos un poco por encima de los $2 por la gasolina. Ahora, bajo Biden estaba en 4.5, incluso llegó a 5, pero era $4, 3.5. Vamos a tener gasolina a $2 el galón, así que la gasolina es mucho más barata. Los costos de energía son menores. Cuando tienes energía y gasolina más baratas, todo lo demás le sigue. Es una categoría tan grande, así que cuando tienes precios de energía más bajos, que creo que admites que tenemos considerablemente, eso significa todo lo demás. Así que nosotros somos los vencedores en cuanto a asequibilidad. Pero si vi esa elección en la cual no estuve muy involucrado, no apoyé a Virginia, al candidato, no di mucho apoyo a los otros candidatos. Me preguntaron sobre Cuomo y dije, bueno, es una cuestión de si quieres a un matón o a un comunista. Es decir, esa fue mi respuesta. Así que no estuve muy involucrado en esas cosas, pero diré esto. Si nos fijamos en la asequibilidad, tema central de su campaña, mintieron porque decían, oh, los precios han subido. No. Los precios han bajado bajo la administración Trump y han bajado sustancialmente. Los precios de la energía han bajado un 30%, un 35%, un 40%. El precio de la gasolina ha bajado muchísimo. Y la otra gran cosa es que empezamos. La inflación ha bajado muchísimo. Lo más importante es la inflación. Lo segundo más importante es la energía. La energía ha bajado mucho. ¿Y qué más ha bajado? La gasolina. Además, lo más importante es la inflación y ha bajado muchísimo. Recibimos un desastre. La inflación más alta de la historia registrada. Algunas personas dirían 48 años. Acepto cualquiera de las dos. Pero yo creo que es la inflación más alta de la historia registrada. Eso por sí solo hace imposible que hayan hecho un buen trabajo. Asequibilidad. Dije una cosa más. Cuando asumí el cargo, Víctor, a los 2 días de estar en el cargo, ya me estaban gritando por el precio de los huevos. Solo llevaba 2 días allí. El precio de los huevos se había cuadruplicado. Y dije, escuchen, acabo de llegar, déjenme revisarlo. Y tenían razón. El precio de los huevos había subido 3 o 4 veces. En un plazo de pocos meses conseguimos que el precio de los huevos volviera a la normalidad. Hicimos un gran trabajo con los productos de supermercado y la asequibilidad. El único problema son las noticias falsas. Ustedes no quieren denunciarlo. Y de hecho me gustaría preguntarle a Caroline. ¿Dónde está Caroline? Me gustaría hacerle una pregunta a Caroline. ¿Dónde está ella? ¿Lo hizo? Uy, ella nos abandonó. Ella me abandonó. Nuestra gran superestrella Caroline me abandonó. De todos modos, ella está justo afuera. Ella iba a hablar de eso porque las noticias falsas de ayer hablaron de eso. Dijeron, oh, no quiero hablar de la asequibilidad. La razón por la que no quiero hablar de la asequibilidad es porque todo el mundo sabe que es mucho menos costoso bajo Trump que lo que era bajo el dormilón Joe Biden. Y los precios están mucho más bajos.
Caroline, ¿podrías hablar sobre esa pregunta que se hizo y cómo fue formulada de una manera tan falsa y repugnante por las noticias falsas? Se negó a abordar lo que él acaba de decir, que es que tú tenías la intención de enfrentar esta crisis de pacientes en la historia moderna de Estados Unidos y la estás resolviendo en solo 10 meses. Toda su administración ha sido encargada de este esfuerzo, desde el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura, hasta el Consejo Económico Nacional, aquí mismo en la Casa Blanca. Están eliminando regulaciones. Él firmó el mayor recorte de impuestos monoclass en 6 meses. En 6 meses, en tiempo récord, devolvió dinero a los estadounidenses. Increíble. La asequibilidad es lo que el pueblo estadounidense eligió que hiciera como presidente y lo está haciendo. Y ustedes se niegan a cubrirlo y se niegan a informar que la administración anterior creó la peor crisis de falta de asequibilidad en el distrito estadounidense. Y he estado viendo la televisión todo el día diciendo que él no quiere hablar sobre la asequibilidad. Eso es en lo que él trabaja todos los días y... De eso es de lo que estoy hablando ahora mismo. Pero ¿saben por qué se niegan a cubrirlo? Porque son noticias falsas. Es por eso. Adelante. Seguro. Caroline, al primer ministro le gustaría que trabajaras para él en Hungría. Por favor, considérelo. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena decisión la que acabas de tomar. Por favor, no nos dejes, Caroline. Sí, por favor. Es una lástima. Están cometiendo un gran error. Así es. No, pero vienen hacia mí. Tienes razón. Un momento. La forma de hacerlo para los republicanos es eliminar el filibusterismo. Lo llaman la opción nuclear. Esta es la segunda forma de nuclear. Muy bien, muy bien. Esta es una buena forma. Esta no es una mala forma. Yo habría estado a favor de eso hace mucho tiempo, pero saben que los demócratas van a hacerlo. La mayoría admitirá que los demócratas lo harán, así que ¿por qué no nosotros? Solo una persona necia se opondría, especialmente al ver que estas personas están desquiciadas. Estas personas son absolutamente desquiciadas, síndrome de trastorno por Trump o como se llame, y estoy totalmente a favor de eliminar el filibusterismo y volveríamos a trabajar en menos de 10 minutos después de que se realizara esa votación. Y muchas otras cosas buenas sucederían. Y no tiene ningún sentido que un republicano no quiera hacer eso. Aquí hay algunas de las cosas que aprobaríamos si elimináramos el filibusterismo. Identificación de votantes. No al voto por correo. No a la fianza en efectivo, no a hombres en deportes femeninos, no a la asistencia social para ilegales. Podríamos seguir y seguir. Esto es solo 2 páginas de cosas que haríamos si se hiciera eso. Sin eso, no sé si aprobarías algo porque no puedes tratar con ellos. Son realmente irracionales, realmente lo son. Pero me alegró ver que una tremenda carga para este país, una mujer que se enriqueció en este país, Nancy Pelosi, haya renunciado. Y se irá de aquí muy pronto. Considero que su liberación es un gran activo para Estados Unidos. Sí, por favor. No. Saber, for example, as an example, in this case. Ya veremos qué tienen. Ya veremos. Pero son muy destructivos para el país. NBC, noticias falsas, no te voy a responder. Adelante. Bueno, sabes, normalmente diría, bueno, un poco. Pero la razón por la que no lo hago es porque si alguna vez tomaran el poder, ellos lo harán. Mira, Joe Manchin y Sinema son 2 personas que ya no están en la política por este tema. Ellos se opusieron a lo que los demócratas querían hacer. Querían eliminar el filibusterismo. Ellos se opusieron a eso. Ya no están en la política. De nuevo, los demócratas harán esto. Así que si los demócratas lo van a hacer, digo que los republicanos deberían hacerlo antes de que tengan la oportunidad. Es muy simple. Y si lo hacemos, nunca perderemos las elecciones de medio término y nunca perderemos la elección general. Porque habremos producido tantas cosas diferentes para nuestra gente, para el pueblo, para el país, que sería imposible perder una elección. No, me encanta la IA. Creo que va a ser muy útil. Están ocurriendo muchísimas cosas con ella. Y además de eso, estamos liderando a China, estamos liderando al mundo en IA, estamos construyendo enormes plantas eléctricas que las propias empresas están
construyendo para sus fábricas. Les he dado el derecho porque necesitamos tanta electricidad para eso. La palabra es electricidad, créanlo o no, el doble de la electricidad que actualmente tenemos en el país solo para las plantas de IA. Y he permitido que esas empresas reconstruyan y construyan plantas eléctricas junto con sus instalaciones. Estamos obteniendo aprobaciones en menos de un mes, a veces en 2 semanas, para edificios enormes y hermosos. Y no, estoy totalmente a favor. Creo que realmente va a ser la tendencia del futuro. Y somos líderes mundiales, llevamos una gran ventaja sobre todos. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? Señor Orme, ¿Cuánto tiempo crees que dura esto? va a durar, no sé, está en manos de los demócratas. Nosotros votamos, los republicanos han votado 14 veces a favor de la reapertura del país y los demócratas han votado 14 veces para perjudicar al país realmente. Deberían aprobarlo, pero puede que no lo hagan. Por eso me gusta el hecho de que eliminemos el filibusterismo. Si eliminamos el filibusterismo, el país estará abierto en 10 minutos después de esa eliminación, porque haremos una segunda votación que será la apertura del país y los republicanos votarán para abrir el país. Esa es una de las razones, no la principal, por cierto. Creo que es menos importante que las otras cosas que conseguimos. Pero si eliminamos el filibusterismo, la segunda votación que haremos será para reabrir el país. Tomará 10 minutos y el país estará abierto. ¿Tiene algún margen para el bipartidismo? Porque parece que ese es el propósito principal del filibusterismo, lograr algún tipo de compromiso. Bueno, no funcionó, obviamente. Tienes razón, ese era el propósito del filibusterismo, el bipartidismo, pero eso no funcionó. Entonces, ¿estás diciendo que en los próximos 3 años en Washington no debería haberlo? Bueno, no, si se elimina el filibusterismo tendremos el periodo más productivo. 3 años en la historia de nuestro país. Si no se elimina el filibusterismo, entonces estaremos atascados con los demócratas y muy poco se logrará para cualquiera de los 2 partidos. Así que es algo bueno. Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.